Nos adentramos una vez más en la crónica negra del ser humano, así en general, ¿no? Y lo hacemos como es habitual, es decir, de la mano de mi compañero y amigo, periodista y criminólogo también, Rafa Fernández. Muy buenas noches, Rafa. Muy buenas, tocayo. ¿Cómo estás? Bueno, pues hoy digo en general, pero nos vamos a quedar un poquito más en España, ¿no? Hoy tendremos una sección un tanto diferente, ¿no? En primer lugar, porque abordaremos menos casos, aunque serán contundentes. Y en segundo, porque los criminales no serán al uso, por así decirlo, ¿no? Hablaremos de lo que coloquialmente se podría denominar como garbanzos negros policiales, ¿no? Lo haremos, como decía, con la vista puesta en España. Lo vamos a hacer partiendo de la actualidad, una vez más, aunque no sea por hechos recientes, ¿no? Ya lo explicaremos. Comenzamos precisamente con el caso que da pie a la temática de esta noche. Es el llamado crimen de la Guardia Urbana, perpetrado por Rosa Peral y Albert López, y que nos traslada a la provincia de Barcelona. Sí, efectivamente, Rafa. Digamos que este especial es un poco una ampliación porque hemos tocado algún caso de este tipo. No sé si te acuerdas del caso Almería, que lo vimos el crimen de Nigrán, pero evidentemente hay más casos y nos parecía la pena hacer un poco este especial, ¿no? Y claro, hemos utilizado este caso, ¿no? Pues con ese gancho, ¿no? Porque yo creo que ha sido, haremos uno de los grandes estrenos, ¿no? En las últimas semanas, ¿no? Bueno, una serie, un documental al respecto de este caso, ¿no? Del crimen de la Guardia Urbana, que después imagino que los citará y dará la referencia, y entonces, pues bueno, nos venía bien, ¿no? Para hacer este especial. Entonces, bueno, todo sucede el 4 de mayo de 2017, cuando los investigadores encuentran primero el cadáver de un hombre, de Pedro Rodríguez, que era policía de Barcelona, en el maletero de su coche pues, completamente calcinado, ¿no? Una pista forestal cerca del pantano de Foix, en Castelldefels-la ahí en Barcelona. Y bueno, según el informe forense, a pesar del mal estado en el que quedó el cuerpo, pues bueno, se vio que era de inteligencia homicida y que había sido evidentemente una muerte violenta, ¿no? Entonces, bueno, arranca una investigación, eh, primero hacia unas vías, después hacia otras, pero poco a poco se va todo girando y hacia el 13 de mayo, pues gracias a una serie de pinchazos telefónicos, unas triangulaciones de móviles, etcétera, pues ciertas sospechas más pues se detiene a Rosa Peral y a Albert López como presuntos autores. Ellos también eran también miembros del Cuerpo de Seguridad del Estado, ¿no? Eran agentes de la Guardia Urbana barcelonesa, ¿no? Ahí, bueno, ellos pues se empiezan a acusar mutuamente del crimen y eso lo van a mantener durante y prácticamente hasta el día de hoy. Rosa Peral, pues aseguraba que Carmen López era el que había matado a la víctima y que ella posiblemente le ayudaba a deshacerse del cuerpo y todo ello por un miedo insuperable. Y él pues, defendía pues, que era ella quien le había acabado con la vida del que ahora mismo era su novio, su pareja en ese momento, y que ella le pidió ayuda a él para pues, hacer el cadáver, quemar el coche, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el caso que bueno, los dos presuntos autores pues significaron una muerte al abandonar el coche calcinado allí, ¿no? Apuntarse a motivaciones mafiosas, hablaba de que podía ser algo de narcotráfico, con una situación parecida, etcétera. Y bueno, la realidad es que también ellos se tomaron muchas molestias para tratar de manipular la investigación, porque llegaron a ir a zonas de otros implicados, dentro del caso, de otras parejas, tipo de cosas para despistar, ¿no? Y la realidad es que el momento en que murió el policía no, tampoco se pudo determinar muy bien, ¿no? Porque el estado que presentaba el cadáver, pues bueno, se barajaron varios métodos, ¿no? Una asfixia, el envenenamiento, un golpe incluso con un hacha o incluso un disparo, ¿no? Fueron algunas de las hipótesis que saltaron algo un poco en el juicio y en la investigación, ¿no? Lo que está claro también es que, claro, porque tampoco esos indicios por cómo se fueron. En algunos casos, pues, cosas que pueden ser peregrinas, pero después son significativas, ¿no? Después, el día que se descubre el cuerpo, los dos sospechosos habían acudido juntos a un almuerzo organizado por compañeros de la Guardia Urbana y, bueno, Rosa Peral, pues tuvo allí una situación, bueno, pues, un poco distendida, una fotografía con Albert López bueno, para seguir sacando la lengua, creo que era así, bueno, que no, si hubiera pasado otra cosa, que hubiera pasado, tendría que estar más afligida, otro tipo de comportamiento sospechoso, ¿no? El caso es que, bueno, hubo un juicio con jurado popular,
después del juicio costó de 26 sesiones, intervinieron, creo que tengo que el dato, 57 testigos, 38 peritos, 15 forenses, y bueno, al final, el 23 de marzo de 2020, pues ambos fueron acusados y, digamos, de asesinato con alevosía, ¿no? 8 votos a favor en el caso de Rosa Peral y 7 en el caso de Albert López, ¿no? La sentencia recoge, lo consideró probado, que por diversas razones Pedro Rodríguez obstaculizaba la relación de ellos dos, eh, y por eso le mataron y luego quemaron el cadáver dentro del coche, ¿no? Entonces, bueno, el 15 de abril de 2020 la audiencia de Barcelona condenaba, pero sabes que el jurado da culpable o no culpable, pero la Eso. sentencia la pone, digamos, desde el tribunal o un juez de la especialista, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, Rosa era condenada a 25 años, Albert López a 20, y bueno, más grave en su caso por el tema del parentesco, ¿no? La agravante de parentesco, porque era su novia y convivía con él incluso, ¿no? Entonces, bueno, también se les condenó a pagar las costas procesales e incluso una indemnización de total de 885.000 euros, 450.000 para el hijo de Pedro Rodríguez, 225.000 para su padre, 100.000 para cada uno de sus hermanos y 10.000 para su expareja y madre de su hijo, ¿no? La identificación del cadáver, por cierto, se dio por el hallazgo de restos de una prótesis que tenía Pedro Rodríguez, la víctima, en la espalda. Sucedió después de que se supiera que el coche era suyo por una de las placas de matrícula que no había ardido completamente y se pudo determinar, ¿no? Y por completar en el plano judicial, la sentencia fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y después también por el Tribunal Supremo después de recursos de los propios condenados, ¿no? Referencias. En efecto, el caso se ha llevado recientemente a la ficción, ¿no? Con la serie El cuerpo en llamas de Netflix, cómo no. Me permito hoy opinar y decir que es una serie atrayente, pero que tiene poco de true crime, ¿no? Porque las licencias argumentales y narrativas son demasiadas. A esa serie la acompañó Netflix de un supuesto documental con el título de La cinta de Rosa Peral. Digo supuesto porque es más bien un ejercicio de sesgo favorable a Peral, con grabaciones de ella hechas ex profeso y una intencionalidad clara. Y esta es la defensa de la mujer. Mucho más interesante, y esto sí lo recomiendo, y serio, es el trabajo de Carles Porta en los 4 episodios sobre el caso que realiza en su programa Crims de TV3, la televisión catalana, y ese especial de su serie se puede ver también en Movistar Plus. No podemos extendernos mucho más, Rafa, aunque la historia tiene muchísimas aristas y por eso hoy en todos los casos van a ser importantísimas las referencias por si la gente quiere saber más, porque no podemos meternos en todos los detalles, ¿no? Pero si te parece, aportamos algún apunte más de forma muy breve. Por ejemplo, hay quienes sostienen que hubo una perspectiva machista en el juicio y la condena de Rosa Peral. Sí, a ver, evidentemente de ella se tejió una imagen que incluso en el documental pues digamos, se distorsiona por el tema de que incluso había así poco buenos que strippers, ese tipo de cosas. Después es verdad que también tú sabes que esto en la sociedad no es el mismo trato que se da a una persona promiscua sexualmente, si es hombre a que si es mujer. Yo creo que en ese caso sí es verdad que eso sí pudo existir, ¿no? Es verdad que, bueno, ella tenía 2 hijas con su exnovio, pero claro, esto comienza una relación con Pedro Rodríguez sin terminar la que mantenía con Anabel López, ¿no? Entonces, una especie de triángulo, pero incluso más amplio porque hay incluso más aristas y más relaciones ahí, ¿no? Entonces, bueno, se afirmaba como que ya no estaban juntos en el momento en el que arrancó ya noviazgo con Pedro y tal, pero bueno, de eso al final pues, siempre quedan dudas, ¿no? También el tema de que hubo una affair, digamos, con otra gente de la guardia urbana anterior, en el que ella, verá que sí sufrió la filtración de una imagen sexual de algunos de sus encuentros, y un hecho que se conoció incluso como porno venganza, y que fue muy polémico y que ella ahí fue la víctima. En el tema este de comentar, se escucha una supuesta grabación en la que esta gente parece que reconoce que el envío lo hace él y tal. Eso, sin embargo, él acabó absuelto y ella pues no tuvo realmente ninguna reparación en ese sentido. Y bueno, también es verdad que en realidad la condena se produce como una cadena de indicios, ¿no? O sea, no existe una gran evidencia
en su contra, ¿no? Pero bueno, verá que ese conjunto de indicios, ese dibujo de cómo era la personalidad de Rosa Peral, también de Albert López, la relación que mantenía, pues claro, al final tuvo ese carácter probatorio, ¿no? Indicios que hiló muy bien, enlazó muy bien Fiscal. todos los Sí. indicios el fiscal para que tuvieran ese carácter probatorio, ¿no? Vamos ahora con otro caso tremendo, aún más ligado, si cabe, a la actualidad que el anterior. Insisto, antes de presentarlo, hoy son mucho más importantes las referencias, por lo que significan, ¿no? Para quien quiera profundizar. Esta vez viajamos a la provincia de Málaga con el asesinato de Lucía Garrido. Sí, Rafa, y me parece muy oportuno que reitere ese interés de la referencia en este programa, ¿no? Porque en realidad estamos tocando casos muy complejos, ¿no? Por ejemplo, en este, en el que tú hablas de Lucía Garrido, hay una serie documental, ¿no? Que ahora imagino que la referencia, ¿no? Que son de 5 capítulos, o sea, 5 capítulos dedicados al caso, ¿no? Nosotros vamos a hacer solo, pues, bueno, pues dedicarle unos minutos por algunos retazos, ¿no? Algunos detalles básicos, ¿no? Bueno, los hechos, ¿no? De este crimen de Lucía Garrido pues, ocurren el 30 de abril de 2008 y bueno, 15 años después, pues parece que el crimen ahora puede quedar resuelto, ¿no? Lucía, bueno, era residente en la localidad malagueña de Alorín de la Torre, tenía 48 años, era madre de una hija y estaba, bueno, en trámites de divorcio, ¿no? Eh, Se descubre su cadáver, se ve que ella, pues, bueno, la han golpeado con un ladrillo en la cabeza, la han apuñalado en la yugular, la asfixiaron, le arrancaron los pendientes y bueno, incluso dejaron su cadáver en una piscina con agua, ¿no? Como bueno, también un ahogamiento, ¿no? Entonces, bueno, la familia de primera hora pues siempre sospechó de su expareja, de Manuel Alonso, aunque bueno, las primeras investigaciones de la Guardia Civil pues apuntaron que la víctima se había suicidado, ¿no? Incluso, bueno, Alonso pues reforzó esa versión y bueno, te voy a decir ante los medios de comunicación que, bueno, Lucía era una persona enferma, que era celosa, y bueno, los agentes de la Benemérita pues quisieron dar el caso por cerrado, ¿no? Pero bueno, por ahí se descubrió que la mujer pues había sido asesinada, ¿no? Fíjate que si tú te intentas suicidar, pues normalmente eliges un método, ¿no? Que aparte de las mujeres pues suele ser muy del tema de las pastillas, etcétera, ¿no? Pero no te vas a golpear con un ladrillo, intentar asfixiarte, o sea, era un poquito casi cómico si no fuera trágico, ¿no? Como otra vez hemos dicho, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, la investigación en realidad ya tuvo ya las irregularidades, ¿no? Desde el principio, ¿no? Fíjate que la Asociación Unificada de la Guardia Civil llegó a denunciar, ¿no? Que se habían destruido pruebas, ¿no? Y bueno, durante el proceso hubo hasta 5 jueces instructores diferentes y pasaron el asesinato de dos testigos protegidos, ¿no? Y amenazas, ¿no? A un tercero, ¿no? Eh, el crimen de Lucio Garrido, y se puede ver muy bien en ese documental que ahora mismo comentará, pues se da en un contexto, ¿no? En que está entre el juego el narcotráfico, la corrupción policial evidente, incluso la venta ilegal de animales exóticos, ¿no? Que esa persona de la que hablamos, Manuel Alonso, pues se dedicaba, ¿no? A este tipo de negocios, ¿no? La separación de ambos en 2006 pues posiblemente llevó a que quisieran acabar con Lucía, ¿no? Porque ya sabía demasiado de esas actividades ilícitas y que estaban implicados miembros de la Guardia Civil, ¿no? Que es lo que nos lleva un poco al contexto del programa que estamos tocando hoy, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que, bueno, se ha ya un poco demostrado, ¿no? Que contrataron a un sicario, que era Ángel Baello, y bueno, él mató a Lucía de forma que pareciera que hubiera una simulación de que hubiera sido un robo. Entonces, bueno, el sicario pues cogió el bolso de la mujer, lo vació para llevarse su móvil, pero bueno, se dejó la llave que había utilizado para poder entrar, ¿no? Entonces ese despiste al final fue clave porque en él se halló su ADN y entonces pues sirvió para su identificación como autor material del crimen, ¿no? Según el fiscal, ¿no? El fiscal lo tuvo claro, ¿no? En 2019 se había celebrado un primer juicio, que claro, ¿cómo sería que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pidió que se volviera a repetir, ¿no? Que es lo que el contexto con la actualidad que tenemos ligado, ¿no? Y bueno, fíjate que en ese juicio, ¿cómo sería, ¿no? Que de hecho todos los guardias civiles que declararon fueron después investigados y juzgados por mentir en el juicio y por destruir la gran prueba que tenía la acusación y que realmente fueron ellos los que provocaron el primer veredicto, ¿no? De no culpabilidad, ¿no? Entonces, eso se tuvo que repetir y ahora pues la historia, por suerte, ha sido diferente. Efectivamente, y aquí llegamos, como decía Rafa, a la ligazón con la actualidad en lo que se refiere a este caso. Fueron 4 las personas que se sentaron en 2019 en el banquillo de los acusados, la expareja de Lucía, el hombre al que en teoría había
encargado el asesinato y dos guardias civiles, ¿no? Que habían sido inductores, habrían sido inductores del crimen. Sin embargo, estos dos últimos quedarían absueltos por un jurado popular por irregularidades, tal y como comentaba Rafa, en el proceso judicial. Ese es el motivo por el que se ha ordenado repetir el juicio y ese nuevo juicio se ha celebrado durante los primeros días, a finales de octubre y los primeros días de noviembre, y ya tiene un veredicto. En esta ocasión han sido la expareja de Lucía, Manuel Alonso, y el presunto autor material del asesinato quienes han tenido que volver a responder ante el tribunal. Pues bien, el pasado martes 7 de este mes de noviembre, el jurado declaró culpables a los dos acusados. Ahora resta ver, en el momento en que grabamos este programa, todavía no lo sabemos, cuál es la condena que se les impone, porque ya ahí tiene que entrar el juez a decidir, no el jurado. De entrada, la Fiscalía pide 25 años de prisión para el primero, Manuel Alonso, y 23 para el segundo, Ángel Baello. Y efectivamente hay una referencia importante. Esta vez tenemos un excelente trabajo audiovisual sobre el caso que no solo revisa el crimen de Lucía, sino la trama que lo ocasionó y el proceso investigativo y judicial lógicamente hasta antes de lo que hemos vivido recientemente, ¿no? Porque el documental se estrenó hace un par de años aproximadamente. Es una miniserie documental titulada Lucía en la telaraña, original de RTV Play, una plataforma que también aprovecho para recomendar encarecidamente, y una miniserie documental que también se puede ver, cómo no, en Netflix. Hemos hablado del crimen de Lucía Garrido, insisto, esa referencia es magnífica. Y nos vamos con uno de los casos, Rafa, nos vamos a la Comunidad de Madrid, 1983. Y lo voy a decir tal y como lo tenía escrito. Uno de los casos de mayor repercusión social y mediática de la historia reciente de España. Es la desaparición de Santiago Corella, alias El Nani. Sí, claro, evidentemente cuando me planteaste de tocar estos temas y tal, pues claro, si hay un caso de implicación policial en un caso de asesinato, de crimen, pues evidentemente había que tocar el caso de Santiago Corella el Nani, ¿no? Efectivamente pasa en 1983, entre el 12 y el 13 de noviembre, bueno, él es detenido en su domicilio del barrio de San Blas, bueno, es trasladado a dependencias policiales, sometido a un duro interrogatorio y tal, y después, teóricamente, pues se le lleva a un descampado de Vicálvaro en un coche policial, después de haber estado eso, en la Puerta del Sol, declarando teóricamente. Y bueno, realmente no sabe, no sabe qué pasa con él a partir de ahí, ¿no? Entonces, el comisario responsable del grupo de atracos de la Policía Judicial, Francisco Javier Fernández, jefe del grupo 3 Victoriano Gutiérrez, y el también inspector Francisco Aguilar, nunca aclaró realmente qué había sucedido, ¿no? Claro, al final se llegó a decir porque bueno, que esas habilidades de Santiago Correa como fugitivo, pues habían visto que era su máxima expresión y que se había escapado, ¿no? Pero claro, nadie podía pensar que el delincuente, pues esposado y después sufrir un duro interrogatorio, pues fuera capaz de burlar la vigilancia de tres policías y emprender la huida, ¿no? Entonces, claro, esa desaparición de Santiago Correa, pues puso de relieve la existencia de un grupo corrupto dentro de esta brigada provincial de la Policía Judicial de Madrid, donde los miembros utilizaban a delincuentes para realizar atracos a joyería. Y esos botines que se lograban, en buena parte, pues iban a parar a los bolsillos de los mandos. Entonces se sospecha que el Nani pues olvidaría alguna cláusula del pacto, del reparto, etcétera, y realmente se convirtió en el primer desaparecido de España en democracia. Entonces, su cadáver nunca, jamás apareció, ¿no? Y entonces, fíjate que lo curioso aquí también es que el 19 de julio de 1985, la Audiencia de Madrid archivó el caso inicialmente por falta de pruebas, ¿no? Este clima de silencio cómplice, fíjate que ya llevamos 7 años en democracia, ¿no? Pero bueno, propio de estas barbaridades que a veces se comete con el sello oficial, pues eso se intentó como sobreseer, ¿no? Pero bueno, fue la presión de un sector importante de la prensa, también recogiendo testimonios de la familia y de Ángel Manzano, que era un colega del Nani, que también había pasado lo suyo, ¿no? En la dependencia de la Puerta del Sol, que bueno, incluso tuvo que ser evacuado a un hospital, ¿no? Y realmente el testimonio determinante llega porque hay un confidente, Federico Venera, que denunció ante el juzgado de instrucción número 4 en Santander, eh,
lo que estaba pasando, digamos, esa organización, poco menos que criminal, que había de esos policías que estaban detrás de esos atracos, ¿no? De la planificación de esos atracos, ¿no? Entonces, bueno, la instrucción acabó, bueno, bastantes años, unos años después, y realmente se procesó y se condenó al comisario y a los inspectores, ¿no? Por delitos continuados de falsedad, detención ilegal, con una desaparición forzada. Y bueno, a la pena de 29 años, el comisario y abogado, Francisco Javier Fernández, realmente sumó después otras muertes, digamos, en su armario, ¿no? De cadáveres, ¿no? Porque sobró José Luis Fernández, Feliciano Martín y Pablo Pardo. Estos dos últimos fueron acribillados a balazos cuando salían a atracar una joyería de la calle Atocha el 18 de junio de 1984, y el primero pues, fue abatido en Móstoles un mes y medio después. Se ve y se demostró que después, detrás de esas muertes, también estaba este comisario, este auténtico garbanzo negro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado que hoy nos reúne, ¿no? Aquí. La hipótesis de dónde acabó el cadáver de Santiago Corella, el Nani, se convirtió en otro gran punto de interés del caso. Y Rafa, brevemente, si quieres, vamos con algunas de ellas. Sí, vamos, muy rápido. Claro, el otro punto de interés, porque se supo, ¿no? Que digamos, lo que se dice en argot, al Nani le habían dado matarines, pero claro, ¿dónde estaba el cadáver? Entonces, es verdad que claro, lo primero que se dio fue que no, que él había ido a Francia o a México, tal. Esa hipótesis evidentemente se descartó rápidamente porque la proporcionaron algunos de los propios policías implicados. Pero sí es verdad que después, hombre, se le ha intentado buscar, ¿no? Incluso hay una relación con Córdoba, porque una de las zonas fue el envase de Puente Nuevo, fue donde se le buscó, también otro en Madrid, también en Vicálvaro, porque hubo una declaración de también un testigo protegido, creo que fue, de que lo habían echado en Calviva, en una zona de Vicálvaro, que casi no quedaba ya ni los dientes. Entonces, todas esas zonas se han buscado, pero la realidad es que nunca se encontró el cuerpo del Nani. Referencias. De entrada, a mí se me venía a la cabeza que la trama delictiva de la policía inspiró una de las tramas, valga la redundancia, de las temporadas 15 y 16 de la serie Cuéntame cómo pasó. Una trama muy interesante, con un Pedro Mari Sánchez con una interpretación enorme, ¿no? El caso en concreto del Nani se analiza en una miniserie documental titulada Pacto de Silencio, caso El Nani. De nuevo de RTV Play, que hay que decir que los true crime que hace RTV Play son muy interesantes y de calidad. Este trabajo se estrenó hace unos meses y aquí viene la ligazón con la actualidad de nuevo por el 40 aniversario de la desaparición de Corella. Lo cierto es que ya en 1988, y eso es 5 años después tan solo de que desapareciera, el caso se tradujo en una obra audiovisual gracias a Roberto Bodegas, porque él fue quien dirigió Matar al Nani, película de cine kinky de ese año que comentaba, ¿no? De 1988. Y tenemos un caso que, fíjate, yo creía que teníamos tres, pero tenemos uno cuarto. Este ocurrió en Ourense y por él vamos a hablar de los gemelos de Prado, todos juntos, y Celso Blanco. Sí, Rafa, esto es un poco como bonus track, porque es un caso que está todavía muy caliente, está todavía prácticamente en investigación, pero sinceramente, yo es uno de los casos de crímenes más sorprendentes que yo recuerdo haber leído, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en Galicia, que es la zona donde pasó, pues bueno, es de los que estaríamos, de los más grandes, se echa la mano a la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, sí, los gemelos Roy y Bernardo de Prado, que realmente habían llegado a subir puestos de importancia en la comisaría de la Policía Nacional de Orense, pues acabaron pues, salpicados con una historia bueno, de sangre y de corrupción policial también, ¿no? De hecho, la jueza instructora ha concluido bueno, que los dos hermanos pueden ser los autores de un delito de asesinato o de homicidio y de un robo con fuerza, ¿no? Y que debe ser juzgado por un tribunal de jurado, ¿no? Pero que hay otro punto relevante, es que la fiscalía, que eso casi nunca suele pasar, ha llegado a oponerse y no lo ve claro que haya un tema de un crimen ahí, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver hacia dónde nos deriva, ¿no? Pero el caso, que vamos a contar un poco lo que es el caso, porque de verdad que es apasionante, ¿no? Entre finales de 2014 y febrero de 2015, pues bueno, alguien consigue burlar la seguridad del búnker de la comisaría de Orense y se lleva 6 armas, ¿vale? Eh, Después, pues, unos escritos anónimos, pues enviados primero a asuntos internos, de luego a los medios de comunicación, pues irán el grave suceso y ponen el foco en una supuesta trama de que hubieran aludido policías de la unidad de estupefacientes que querían comprar con armas oficiales a favor de supuestos confidentes dentro del mundo del narcotráfico, ¿no?
Entonces, bueno, ese tema de asuntos internos se llegó a judicializar y salpicó a tres agentes, pero es verdad que terminaron todos o con la causa archivada o absueltos. Realmente se demostraría que no tienen nada que ver, ¿no? Pero claro, en ese tsunami, digamos, de corrupción, se produce una muerte. O sea, uno de los policías, Celso Blanco, en 2016, pues aparece muerto un disparo en el despacho, ¿no? Con una de esas 6 armas, curiosamente, que habían sido robadas. Y al lado del cuerpo se encuentran otras tres, hay un total de 3 armas, ¿no? Y parece que a él, antes de quitarse la vida, pues se había inculpado mediante un correo electrónico, y mediante mensajes de WhatsApp, y que él un poco estaba detrás de toda esta trama que hemos estado contando, ¿no? Entonces, claro, la realidad es que lo que ha investigado esta mujer, la jueza instructora, es que existen indicios múltiples y para ellos unívocos de que los dos agentes, los hermanos disparados, pues de forma conjunta y planificada, fueron los que sustrajeron las 6 armas del búnker de la comisaría, y cuando ya eran investigados, pues lo que hicieron fue matar a Celso Blanco, le mataron de un disparo. Y le atribuyeron a él pues el envío de los anónimos y la propia sustracción de esas armas, ¿no? De hecho, bueno, fueron detenidos en 2018, pero bueno, han estado en libertad, está con este tema de presentarse en el juicio, cada 15 días en el juzgado y tal, ¿no? Entonces, la realidad es que el auto defiende que los disparados pues, se vieron desplazados por la llegada de otros compañeros policías que habían sido trasladados de su puesto de trabajo, que no podían usar la galería de tiro, que era una cosa que a ellos les apasionaba y tal. Y entonces lo que hicieron fue tratando de perjudicar a esos compañeros, ¿no? Por los que tenían habilidad, incluso a los mandos que habían tomado esas decisiones, ¿no? El fallecido era amigo de ellos, el Celso Blanco era amigo de ellos, y compartía esa afición con el tiro. eh, y la juez cree que igual conocía que incluso ambos formó parte de esos planes iniciales, ¿no? Pero claro, digamos que cuando ya ellos temieron que se al final nos terminara delatando y confesando lo que estamos haciendo, ¿no? Que habían, de hecho, creado esas pruebas, esas cuentas, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, bueno, lo que defiende la juez es que Celso, bueno, o sea, que Bernardo disparó a Celso mientras su hermano le aguardaba en el exterior y simularon un suicidio, ¿no? Que tendremos incluso la simulación del delito, ¿no? Que alguna vez también hemos comentado que podríamos tocar, ¿no? Eh, entonces, bueno, claramente lo que no contaban era que después iba a hacerse un trabajo policial bueno, ¿no? Localizaron el ADN de ellos en un papel con pólvora que habían colocado debajo del cuerpo de Celso. También tuvieron un descuido, ¿no? Por ejemplo, la vaina, que es la parte del cartucho que contiene la carga de pólvora, pues encontrada junto al cadáver. Pues también les llevaban a ellos. En fin, porque eran idénticas a las que tiran en sus taquitas, ¿no? Entonces, claro, son lo que dijimos, esos indicios que después se pueden convertir incluso en pruebas, ¿no? Y también en la parte trasera del jersey, etcétera, había una cantidad de pólvora superior a la que hubiera sido normal en el caso de que la hipótesis fuera del suicidio, diríamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en realidad lo hicieron un poquito chapuza, para que no vamos a engañar, ¿no? Dejaron incluso la correa del arma abierta y sin cargador debajo del cuerpo, en fin, que yo creo que hay bastante inicio. Lo que me sorprende es que la fiscalía no lo ve así, ¿no? Por eso digo que es un caso muy interesante, que hemos encontrado ahí un poco te digo, de bonus track, y que habrá que estar pendiente incluso más para algún tipo de especial de actualidad de esos que hacemos de vez en cuando, porque es verdad que es bastante importante, ¿no? Evidentemente, un caso claro es que si el cargador se ha vaciado o está fuera de la esa, después de muerto no va a haberlo vaciado, ¿no? Entonces, no sé, parece un indicio bastante sólido, ¿no? Hay más indicios todavía. Salpicaduras de sangre en la cercanía de las extremidades de la víctima, que apuntan a la intervención de una tercera persona. El error de limpiar en exceso el escenario y que en 2 de las 3 armas que dejaron no había ningún ADN en ninguno. Según la juez instructora, entre comillas, carece de lógica que no haya ADN de la víctima si fueran dejadas por ella una vez tomada la decisión de matarse y de enviar un mensaje reconociendo la sustracción. Cierro comillas. También ve la juez, y abro comillas de nuevo, absolutamente ilógico e inverosímil, y cierro comillas, que se dispare por la culpa de haber cometido unos hechos en los que no ha intervenido, pues, y esto es importante, los datos de geolocalización, de localización geográfica de Celso lo ubican fuera de los lugares y momentos en que se crean las cuentas, la nota anónima o se envía el primer anónimo. El caso sigue abierto, habrá que estar pendiente por las novedades que puedan surgir. Estos han sido los garbanzos negros, Rafa, de nuestros de quienes nos tienen que servir y proteger, que es el lema, ¿no? Han servido y han protegido poco a las víctimas, ¿no? ¿Con qué nos vamos la próxima semana? Si lo sabemos.
Bueno, pues no, nosotros no tenemos decidido, porque tenemos varias opciones ahí abiertas. Y como tú dices, que creo que esta temporada nos está marcando un poquito el camino, la actualidad, ¿no? Entonces vamos a estar un poco ahí pendientes y si no, bueno, pues si no traeremos algún otro especial que tenemos pendiente y que queremos tratar, como ha sido un poco este, les digo, después de los dos casos que hemos visto, para desarrollarlo un poquito más. Y bueno, pues si, ya digo, si no, pues tiraremos alguno de estos especiales, pero sin duda seguro que será interesante para nuestros seguidores. Por lo dicho, la próxima semana seguimos, ya averiguaremos de qué hablamos. Rafa, como siempre, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Gracias, Rafa. Buenas noches.